La nueva ofensiva migratoria de Donald Trump, promesas, polémicas y temor en la comunidad hispana. Una sensación de angustia se ha extendido por las comunidades inmigrantes ante el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. En la frontera, historias como la de Emir Mesa reflejan la desesperanza, tristeza, dijo esta madre y abuela mexicana al enterarse de la victoria de Trump. No queremos entrar como ilegales. Por eso estamos aquí en Tijuana esperando entrar de manera legal. Los recuerdos de las deportaciones masivas, los centros de detención repletos y la separación de familias durante el primer mandato de Trump siguen frescos. Ahora, con un segundo mandato en marcha, surgen nuevas políticas migratorias agresivas que amenazan con redefinir la vida de millones de hispanos. Trump construyó su campaña de 2024 alrededor de un discurso de línea dura contra la inmigración. Desde los mítines se escucharon retóricas xenófobas, calificando a inmigrantes indocumentados como criminales que envenenan la sangre del país, y afirmando que algunos no son humanos, son animales. Estas declaraciones presagiaban las políticas draconianas que planeaba implementar. Trump prometió llevar a cabo la mayor campaña de deportaciones masivas en la historia de Estados Unidos. En su discurso de victoria reiteró: "Vamos a tener que cerrar esas fronteras. Queremos que la gente entre, pero de manera legal". Trump insinuó que desplegaría la Guardia Nacional e incluso tropas federales para detener inmigrantes si lo consideraba necesario. También amenazó con imponer aranceles punitivos a México si ese país no detenía el flujo de migrantes hacia Estados Unidos. Trump advirtió que la tarea de deportar a tantos migrantes sería una historia sangrienta, comentarios que alarmaron a activistas. Trump dejó claro que buscaría restringir incluso la inmigración legal, prometiendo eliminar programas humanitarios y revertir reformas recientes. Su victoria electoral, impulsada en parte por un giro de algunos votantes latinos a su favor, abrió la puerta a que esas propuestas se convirtieran en acciones de gobierno. Ya instalados en 2025, el gobierno de Trump ha dado señales inequívocas de que cumplirá sus amenazas. En sus primeros meses, las deportaciones se han disparado. Solo en abril de 2025, ICE expulsó a más de 17,200 personas, un 29% más que en abril del año anterior. Por primera vez, el número mensual de deportados superó al de la administración Biden un año atrás. Aunque es un ritmo sin precedentes reciente, sigue lejos de la meta de millones que Trump pregonó. Una de las razones por las que estamos viendo un aumento tan masivo es que los agentes de ICE por fin pueden hacer su trabajo. En otras palabras, la administración Trump ha quitado las limitaciones previas y dado rienda suelta a ICE. En marzo de 2025, Trump reemplazó al director de ICE por considerar insuficiente el número de deportaciones. Se ha ordenado expandir la capacidad de detención con 47 nuevas instalaciones, elevando el total nacional a 154 centros. También se incrementaron los vuelos de deportación de un promedio de 8-10 diarios a 11-13 vuelos diarios. Incluso agencias ajenas como el FBI han sido instruidas a reasignar agentes para apoyar la búsqueda y arresto de indocumentados. Ha mencionado la posible invocación de la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798, una oscura norma de tiempos de guerra. Sus asesores incluso han sugerido enviar tropas de la Guardia Nacional de Estados Conservadores a Estados Santuario. El mensaje es contundente. No habrá refugio seguro para los indocumentados, ni siquiera en ciudades santuario. El vicepresidente Mike Pence llegó a proponer deportar 1 millón de inmigrantes al año como algo razonable. En un mitin en Colorado propuso la pena de muerte para aquellos migrantes que asesinen a ciudadanos estadounidenses. Para millones de familias trabajadoras y sin delitos, el efecto es el mismo, un clima de temor. Vivo con más miedo a que me deporten, a que me alejen de mi familia. Para estas familias, la intensificación de las redadas y expulsiones amenaza con arrancar de raíz sus proyectos de vida. Militarización de la frontera sur y restricción del asilo. Otro pilar de la política migratoria de Trump en 2025 es el endurecimiento de la frontera sur. Desde el primer día anunció el retorno a estrategias de mano dura. Ordenó desplegar militares y la Guardia Nacional en la frontera con México para frenar los cruces.
reactivó la construcción del muro fronterizo con fondos de emergencia nacional y dejó sin efecto las directrices de la era Biden, que priorizaban la detención de criminales sobre inmigrantes sin antecedentes. En línea con esto, el nuevo gobierno reinstauró el controvertido programa Permanezca en México, obligando a solicitantes de asilo de ciertas nacionalidades a esperar en territorio mexicano mientras se resuelven sus casos. Miles de personas que habían iniciado su proceso ahora enfrentan volver a aguardar en campamentos fronterizos inseguros. La política de asilo ha sufrido un vuelco. Trump explora vías ejecutivas para negar el derecho a pedir asilo a más migrantes interceptados en cruces ilegales. Paradójicamente criticó una norma restrictiva de asilo que Biden impuso en 2023, similar a medidas trumpistas previas, prometiendo revertirla por considerarla insuficiente. En la práctica, la postura de Trump es aún más severa. Cero acceso para quienes crucen sin autorización, sin importar las razones humanitarias. Ha insistido en que detendrá y encarcelará a todos los migrantes sorprendidos cruzando irregularmente, eliminando las liberaciones con cita, el llamado catch and release. Esto implica potencialmente detener incluso a familias enteras y niños pequeños, reviviendo el espectro de las jaulas y centros de detención familiares que causaron indignación mundial en 2018. Los efectos ya se sienten en el terreno. Tras la elección de Trump, cayó el número de migrantes intentando cruzar por miedo a las nuevas medidas, según autoridades, pero a costa de una mayor desesperación entre quienes huyen de la violencia. Programas humanitarios recientes, como la aplicación CBP One, que permitía registrarse para una cita de asilo, han sido suspendidos por la nueva administración. Planeábamos entrar legalmente, ahora todo se desvaneció, cuentan angustiados algunos solicitantes varados en Tijuana. Familias enteras, con bebés en brazos, que esperaban pacientemente su turno para pedir refugio, se encuentran de pronto sin respuesta y temen ser deportadas antes incluso de poder hablar con un juez. Una de las políticas más polémicas de la era Trump original, la separación forzada de niños y padres migrantes, podría resurgir. Aunque Trump la eliminó en 2018 bajo enorme presión pública, ahora se niega a descartarla. En un foro televisivo reciente se negó a prometer que no reinstauraría la separación familiar en casos de cruces ilegales. Más aún, defendió esa práctica diciendo que detuvo la llegada de gente por cientos de miles, señalando que la considera un disuasivo efectivo. Tales declaraciones siembran pánico entre padres migrantes, que enfrentan la terrible disyuntiva de arriesgarse a cruzar para salvar a sus hijos de la violencia en sus países, con el temor de que al llegar a niños se los quiten en la frontera. En síntesis, la frontera sur se ha convertido nuevamente en un escenario de militarización y mano dura, donde el asilo y la protección humanitaria pasan a un segundo plano frente a la prioridad de seguridad. Las iniciativas migratorias de Trump en este periodo no se limitan a la frontera o a las deportaciones. También incluyen cambios legislativos y administrativos de gran calado que podrían redefinir quién puede pertenecer a la sociedad estadounidense. Varios de estos planes han generado alarma especial entre los hispanos por el número de personas afectadas. A continuación, las medidas más controvertidas en marcha o propuestas. Eliminación de la ciudadanía por nacimiento. Trump afirmó que emitirá una orden ejecutiva para negar la ciudadanía automática a los niños nacidos en Estados Unidos, de padres indocumentados. Esta idea desafía directamente la cuarta enmienda de la Constitución, vigente desde 1868, pero el presidente insiste en que el llamado derecho de cuna es un imán que atrae a inmigrantes supuestamente provenientes de cárceles e instituciones mentales. De implementarse, millones de niños nacidos en Estados Unidos, muchos de ellos de origen latino, quedarían apátridas, profundizando la creación de una subclase hereditaria de indocumentados. Expertos legales ya anticipan que cualquier intento de revocar este derecho fundamental será inmediatamente impugnado en cortes por su inconstitucionalidad. Ataques al acceso educativo de niños inmigrantes. Documentos y asesores afines a Trump han sugerido retomar la vieja aspiración de anular el fallo Plyler-Doe, 1982, de la Corte Suprema, que garantiza educación pública para todos los niños independientemente de su estatus migratorio. En su primer gobierno,
Trump consideró medidas para disuadir la matrícula de menores indocumentados. Su asesor Stephen Miller llegó a presionar para retirar fondos federales a distritos que los aceptaran. Un segundo mandato podría ver renovados esos esfuerzos con el fin declarado de hacer la vida imposible a las familias sin papeles y forzarlas a irse por su cuenta. Esto pondría en jaque la educación de cientos de miles de niños latinos, algo que ni siquiera estados conservadores han intentado abiertamente dadas las implicaciones morales y prácticas. Fin de DACA y protección a Dreamers. Trump ya intentó eliminar DACA, acción diferida para los llegados en la infancia, en 2017, pero fue bloqueado por la Corte Suprema. Ahora, con una composición judicial distinta, podría lograrlo. Unos 580,000 jóvenes Dreamers, en su mayoría hispanos que crecieron en Estados Unidos, quedarían expuestos a la deportación. Estos jóvenes, hoy profesionales, con familias y arraigo de décadas, podrían ser arrancados del único país que conocen. Aunque actualmente DACA sigue vigente por orden judicial, no acepta nuevos solicitantes y su futuro pende de un hilo legal. Terminar DACA significaría para muchos perder sus empleos, seguros de salud y la posibilidad de vivir sin miedo. La administración Trump planea revocar los paroles humanitarios creados bajo Biden. Programas como el que permitió la entrada legal de 530,000 venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos con patrocinadores en Estados Unidos serían eliminados. Trump califica a esos beneficiarios como migrantes ilegales, aunque hayan ingresado ordenadamente, y rechaza que se les otorguen permisos de trabajo. La terminación de estos programas deja en el limbo a cientos de miles de recién llegados hispanohablantes que escaparon de crisis en sus países. Del mismo modo, Trump se opone a la iniciativa manteniendo a las familias unidas de Biden, que iba a dar residencia a cónyuges de ciudadanos estadounidenses indocumentados con más de 10 años en el país. Trump la ha tachado de amnistía masiva para delincuentes. 500,000 de inmigrantes, más sus hijos, habrían podido legalizarse por esa vía. Ahora su sueño se desvaneció. Trump busca recortar la inmigración legal en general. Planea suspender el reasentamiento de refugiados, orientando el sistema hacia uno de mérito, enfocado en ciertas habilidades. También ha insinuado eliminar loterías de visados y otros mecanismos que benefician a países latinoamericanos. Finalmente, planea revocar estatus de protección temporales otorgados a comunidades como venezolanos, salvadoreños, hondureños, haitianos. Cientos de miles de inmigrantes hispanos que hoy tienen permiso de trabajo y residencia por razones humanitarias podrían perder ese amparo y quedar expuestos a la deportación en masa. Trump anunció que reinstaurará y expandirá los vetos de viaje a países de mayoría musulmana. Ha mencionado añadir a la lista zonas como Gaza, Yemen, Siria, Libia y Somalia. Además, propone un inédito filtro ideológico, impedir la entrada a extranjeros que simpaticen con corrientes comunistas o marxistas, e incluso ha amenazado con deportar a residentes no ciudadanos que participen en protestas pro-inmigrantes. Esta doctrina de seguridad ideológica recuerda épocas de persecución política. La filosofía Trump trata a la inmigración como una cuestión policial. Su gobierno promueve medidas punitivas singulares, por ejemplo, procesamientos penales más agresivos por reingreso ilegal. Organizaciones latinas advierten que la llamada Operación Aurora de deportación masiva no distinguiría entre indocumentados con historial criminal y aquellos cuya única falta es administrativa. En palabras de un líder comunitario, Trump le ha declarado la guerra a la comunidad latina. Los expertos también subrayan el alto costo económico de estas políticas. Deportar a millones de trabajadores y padres de familia podría golpear la economía nacional. Los estudios muestran que los indocumentados contribuyen en sectores laborales claves, pagan miles de millones en impuestos. En suma, el plan migratorio de Trump para 2004-2025 abarca desde acciones ejecutivas inmediatas hasta cambios legales de largo alcance. Muchas de estas medidas tienen un claro sesgo contra las comunidades latinas. Ello explica por qué han detonado fuertes reacciones de parte de líderes civiles, funcionarios y los propios inmigrantes. Las respuestas no se han hecho esperar. Defensores de los derechos de los inmigrantes y autoridades locales en bastiones pro-inmigrantes se preparan para enfrentar la nueva ofensiva.
Creemos a Trump cuando promete implementar políticas desastrosas que apuntan a separar familias, desestabilizar comunidades y debilitar nuestra economía, declaró Lindsay Tochilowski, directora del Immigrant Defenders Law Center en Los Ángeles. Pero la Constitución de Estados Unidos no desapareció de la noche a la mañana. Usaremos todas las herramientas que tenemos para proteger y defender los derechos de todos los inmigrantes y solicitantes de asilo, aseguró, anticipando una batalla legal y social intensa. La poderosa Unión Estadounidense por las Libertades Civiles igualmente ha prometido un cortafuegos de derechos civiles para frenar las políticas que violen la ley, y ya prepara demandas para impugnar medidas como el uso del ejército en tareas de inmigración o la separación de familias en la frontera. A nivel estatal, lugares como California se alistan para resistir. Si Donald Trump tiene éxito con las deportaciones, ningún estado se verá más afectado. Utilizaremos todas las herramientas para proteger a nuestra gente, afirmó el gobernador Gavin Newsom, advirtiendo del enorme impacto económico y social en un estado donde 1 de cada 4 residentes es inmigrante. El fiscal general de California, Rob Bonta, reveló que su equipo llevaba meses diseñando estrategias legales antes de la elección, vaticinando que el estado volverá a ser una espina en el costado del presidente, como lo fue durante 2017-2020 con más de 100 demandas contra las políticas trumpistas. Ciudades santuario emblemáticas, Los Ángeles, San Francisco, Nueva York y otras, han reafirmado que no colaborarán con ICE en redadas masivas, aunque eso pudiera significar un choque frontal con el gobierno federal. Entre tanto, en los barrios latinos de todo el país se percibe un clima de miedo y solidaridad cautelosa. Organizaciones comunitarias reparten folletos sobre "Conoce tus derechos por si ICE te toca la puerta al amanecer". Muchos inmigrantes han actualizado planes de emergencia, designar a alguien que cuide de sus hijos ciudadanos en caso de deportación, evitar conducir sin licencia para no caer en una infracción que los ponga en el radar de ICE y abstenerse de cualquier actividad que pudiera atraer atención policial. Ahora el miedo es mayor, confiesan padres como Guadalupe, que evita incluso llevar a sus hijos al parque por temor a ser detenidos. Los teléfonos de líneas de ayuda legal no dejan de sonar con consultas. El fantasma de las redadas en fábricas, de los arrestos a la salida de la iglesia o del trabajo, escenas vividas en la era Trump anterior, vuelve a quitar el sueño a muchos. Asimismo, historias humanas continúan emergiendo en medios y redes, generando empatía y también indignación. La imagen de niños llorando tras la reja al ser separados de sus padres en 2018 quedó grabada en la conciencia pública. Hoy, ante la posibilidad de que algo así suceda de nuevo, incluso sectores moderados expresan su rechazo. Líderes religiosos de distintas denominaciones han alzado la voz llamando a la compasión y recordando que los inmigrantes son nuestros prójimos y pilares de nuestras comunidades. Empresarios también han manifestado preocupación. En San Diego, el exalcalde Jerry Sanders advierte que las políticas de Trump dañan la economía binacional. No solo comerciamos con México, también producimos juntos. Una guerra comercial o deportaciones masivas serían un impuesto para los consumidores estadounidenses. Datos económicos respaldan esos temores. Solo en California, los trabajadores indocumentados aportan $8.500 millones en impuestos al año, contribuyendo a sectores agrícolas, construcción y servicios esenciales. Su expulsión dejaría vacantes difíciles de cubrir y afectaría la productividad. En el terreno político, el tema migratorio sigue polarizando. Para la base dura que apoyó a Trump, la promesa de ley y orden en la inmigración es motivo de aplauso. Consideran que restaurará la seguridad y las oportunidades para los estadounidenses. Pero para millones de familias inmigrantes y sus aliados, estas medidas se sienten como una cacería injusta y contraria a los valores de un país forjado por inmigrantes. Cada declaración incendiaria de Trump, animales, invasores, sangre envenenada, es respondida con testimonios de inmigrantes de carne y hueso que demuestran lo contrario. Vecinos trabajadores, padres dedicados, jóvenes soñadores que solo anhelan contribuir al país que consideren suyo. Conclusión. A medida que la administración Trump avanza con su agenda migratoria en 2024 a 2025, Estados Unidos vive un momento definitorio. El choque entre la política gubernamental y la resistencia de ciudades, tribunales y comunidades
Recuerda que la inmigración no es solo un asunto de leyes y fronteras, sino de seres humanos. En un guión cargado de tensión, con tintes tanto críticos como emotivos, se desarrolla la narrativa de esta nueva etapa, la del mandatario que busca imponer la mano dura a toda costa, y la de cientos de miles de familias hispanas que intentan sobrellevar con miedo pero con esperanza la tormenta, aferrándose al sueño de un futuro mejor en la tierra de las oportunidades. Las próximas escenas, en cortes de justicia, en el Congreso y en las calles de ciudades santuario, determinarán el desenlace de esta historia real, cuyos protagonistas, al final del día, comparten el mismo deseo: vivir sin temor y con dignidad en Estados Unidos.